Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento había dos ministerios vinculados a las cosas de Dios. Por un lado estaba el profeta, que tenía la misión de recibir la palabra de Dios para comunicarla al pueblo, para que éste respondiera a las demandas de la voluntad revelada de Dios. Y por otro estaba el sacerdote, cuya labor consistía en mediar entre Dios y el pueblo, ofreciendo sacrificios cruentos a su favor, bien para agradecerle a Dios algún tipo de bien recibido, para darle culto y adoración, o para expiación de los pecados mediante una víctima vicaria, símbolo del Cristo que había de venir. Y dentro del sacerdocio estaba la figura del sumo sacerdote, cuyo ministerio tenía que ver con actos de sacrificio para grandes momentos. Este sumo sacerdote también era un símbolo profético del Cristo que había de venir. Hablemos de este ministerio comenzando por el simbolismo contenido en las vestiduras del sumo sacerdote, simbolismo de la ropa interior. Los calzoncillos de lino daban dignidad a la persona que ejercía el ministerio. En Éxodo 28, 42 y 43 se dice: y les harás calzoncillo de lino, desde los lomos hasta los muslos, cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. En Ezequiel 44, 17 al 18 se dice: no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren, y calzoncillos de lino sobre sus lomos, no se ceñirán cosa que los haga sudar. Por tanto, no tenían que ser de lana, sino de lino, y debían ser blancos, de lino blanco, y debían ser de la manera que establecía el texto que acabamos de leer. Dice el texto que desde los lomos hasta los muslos tenían que ser estos calzoncillos. El propósito era darles dignidad. Por lo general, en aquella época la gente no llevaba calzoncillos, no se usaban, sino que se vestía una prenda, una especie de túnica sobre el cuerpo, y la gente no tenía otra cosa, y no era porque una cuestión de gusto, sino que no había otra cosa. Era la gente que tenía un estatus o la gente que tenía una dignidad la que también procuraba esta prenda interior. El sumo sacerdote, como persona de entidad respetable, debía usar esta prenda como símbolo de su dignidad. Después, sobre esa prenda interior más cercana al cuerpo, se ponía el sumo sacerdote una túnica blanca, bordada. Después del baño, se vestía de esta pieza, de esta túnica. Éxodo 28, 4 y 39. Las vestiduras que harán son estas: la túnica bordada. Bordarás una túnica de lino. Y en Levítico 16, 4 se dice: se vestirá la túnica santa de lino, después de lavar su cuerpo con agua. Llevar esta túnica blanca era un símbolo de santidad y de limpieza. Había que lavarse, bañarse para ponerse esta prenda. Por tanto, de nuevo se insistía en la dignidad, la limpieza, la santidad del sumo sacerdote. El manto interior iba sobre la túnica y tenía los colores mesiánicos, de los cuales hemos hablado ya en diferentes ocasiones: el blanco, el azul, el púrpura y el carmesí. Y este manto de estos cuatro colores tenía además campanillas, campanillas en sus bordes, que indicaban la presencia del sumo sacerdote cuando se encontraba ministrando dentro del santuario.
En Éxodo 28, 31, 33 y 35 se dice: harás el manto del efod todo de azul, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga. Cuando entre y cuando salga. El pueblo no podía acceder a la presencia del tabernáculo y menos del lugar santísimo. Por tanto, desde fuera podía oír las campanillas, el sonido de las campanillas, que indicaban que el sumo sacerdote estaba moviéndose dentro del santuario y estaba ministrando. ¿Cuál era el simbolismo de la ropa exterior? El efod era una especie de delantal, una prenda que se ponía sobre todas las anteriores, de los colores mesiánicos y oro, que recordaban la naturaleza divina y redentora de su ministerio redentor. En Éxodo 28, 5 al 8 dice: harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras a sus 2 extremos, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Esta prenda, el efod, tenía unas hombreras en las cuales habían unas piedras preciosas con los nombres de las tribus grabados en ellas. Éxodo 28, 9 y 12. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Por tanto, Aarón, el sumo sacerdote, simbólicamente llevaba sobre sus hombros al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, grabado en estas piedras de ónice. Éxodo 28, 15 al 17, 20 al 21 y 29, dice: harás el pectoral de obra primorosa, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino, y lo llenarás de pedrería, 12, cada una con su nombre, según las 12 tribus, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Por tanto, sobre los hombros 2 piedras de ónice con los nombres de las tribus, 6 tribus en cada hombro, y en el pecho, el pectoral, tenía 12 piedras preciosas con el nombre, cada una de ellas, esas piedras, con el nombre de una tribu. El simbolismo era que el sumo sacerdote llevaba al pueblo sobre sus hombros y sobre su corazón. Y debajo del pectoral, de esta prenda, el pectoral, iba el Urim y el Tumim, que servían para buscar la voluntad de Dios. Éxodo 28, 30. Pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El Urim y el Tumim eran unas piedras que servían para buscar la voluntad de Dios mediante la suerte, mediante el uso de esas piedras, de alguna manera, no sabemos exactamente cómo, pero de alguna manera, según estas piedras cayesen o se cogiesen, o, no sabemos exactamente cómo, pero lo que sí sabemos es que servían para buscar la voluntad de Dios. Según estas piedras, pues pudieran usarse en este sentido. En asuntos en los que la voluntad de Dios podía ser A o B, podía ser norte o sur, por ejemplo, pues sencillamente
ellos recurrían a este tipo de asuntos, como el caso del Nuevo Testamento se nos dice del sucesor de Judas. Se nos dice que habían dos candidatos y lo echaron a suertes y mediante aquel sistema se escogió a uno de ellos. De igual manera sucedía con el Urim y el Tumim. Los complementos exteriores de la ropa, de la vestimenta del sumo sacerdote también eran interesantes. Y el hecho de que todas esas vestiduras se consagrasen. El cinto, por ejemplo, sobre todo lo que hemos visto y hablado, el cinto que tenía el sumo sacerdote recordaba que el sumo sacerdote estaba preparado para su labor mediadora. Éxodo 28, 5 al 8. Harán el efod y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Como ustedes saben, en el Antiguo Testamento el cinto era símbolo de estar preparado para el trabajo, para la guerra o para cualquier cosa. Se habla de que las personas debían estar ceñidos en sus lomos. Ceñidos en sus lomos es una forma de decir que la ropa se recogía sobre el cinto, se recogía para facilitar la movilidad. Cuando alguien estaba preparado para trabajar o para la lucha, se decía que estaba ceñido sus lomos. Y por tanto, el cinto en el cual se fruncía la ropa, en el cual se recogía la ropa, era importante. El cinto era símbolo de preparación para una labor concreta. En el caso del sumo sacerdote, para su labor mediadora. La mitra, la mitra era una especie de gorro con su diadema de oro. Decía que el sumo sacerdote se presentaba santo ante Dios, por lo que en ella estaba escrito. Éxodo 28, 36 al 38 dice: harás una lámina de oro fino y grabarás en ella santidad a Jehová, y estará por la parte delantera de la mitra de lino, sobre la frente de Aarón. Y Éxodo 29, 6, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Diadema santa, porque en ella se decía santidad a Jehová. Era evidentemente un símbolo de que aquella persona, aquella figura, el sumo sacerdote, era un personaje santo, que se presentaba santo ante Dios por su pueblo. Y se ofrecía un carnero en el altar, para consagrar con su sangre las vestiduras sacerdotales. Todas estas vestiduras de tela, de oro, de piedras preciosas, debían ser santas, simbólicamente santas. Y para ello se consagraba estas vestiduras mediante el sacrificio de un cordero. Éxodo 29, 19 al 21 y 29. Tomarás luego otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero. Y tomarás de su sangre, y con la sangre que estará sobre el altar, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, y él será santificado, y sus vestiduras. Y las vestiduras santas de Aarón serán de sus hijos después, para servir en el santuario. Este rito tenía el propósito de garantizar ritualmente, simbólicamente, la santidad del sacerdocio. El sacerdocio, esta obra de mediación entre el pecador y Dios, debía ser una obra santa. Y a través del sacrificio se procedía a ello. Hemos hablado de las vestiduras del sumo sacerdote, desde la prenda más interior hasta la prenda más exterior. Hablemos del ministerio del sumo sacerdote ahora y de su cumplimiento en el Cristo venidero. El sumo sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres.
como hemos avanzado ya antes. El sumo sacerdote debía actuar a favor del pueblo de Dios. Hebreos 5.1, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Y Hebreos 8.3, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ofrendas y sacrificios a favor de los hombres. Por tanto, el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios vicarios por los pecados. Sacrificios en lugar de la culpa del pecador, sacrificios en lugar del pecador por su culpa y ofrecerlos a Dios. Hebreos 5.1 al 3. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y en Levítico 16, 3 y 15, con esto entrará Aarón en el santuario, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, y la esparcirá sobre el propiciatorio. Así purificará el santuario de las impurezas de los hijos de Israel y de todos sus pecados. Por tanto, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por los pecados propios y por los pecados ajenos. Y estos sacrificios tenían el propósito simbólico de reconciliar al pecador con Dios. Levítico 9:7. Dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Por tanto, el pecador es el culpable, el que merece el castigo, pero se ofrece una víctima que paga por él la deuda a Dios, que paga el castigo, que paga la culpa por el pecador, y entonces se produce la reconciliación entre el pecador y Dios. El sumo sacerdote evidentemente era un tipo o símbolo del Cristo Redentor venidero. Todos aquellos animales no eran más que símbolos, símbolos. Cristo Jesús es el gran sumo sacerdote, que ofrece un sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 3.1. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo es sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, el único y eficaz y eterno sumo sacerdote. Él no desciende de los hombres como podía descender Aarón, sino que él es descendiente de Melquisedec. Hebreos 5, 7 al 10. Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Pues no sabemos realmente quién era Melquisedec. Lo que nos dice el Antiguo Testamento no es suficiente para saber realmente quién era. Con toda probabilidad era una teofanía, una manifestación visible del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Un personaje que aparece misteriosamente, a quien Abraham le honra y le da los diezmos de todo lo que había obtenido, y que con la misma desaparece. Se dice que Jesús es
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para indicar que, como Melquisedec, su procedencia es misteriosa, es divina y es una procedencia única y diferente con la del resto de sumos sacerdotes o sacerdotes del Antiguo Testamento. Cristo es un sumo sacerdote de origen divino, como indicaban los colores y el oro de la ropa. Azul, cielo; púrpura, realeza; carmesí, sacrificio, sangre; y blanco, santidad; y el oro, divinidad. Hebreos 5:4 al 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por tanto, Cristo fue designado por Dios como sumo sacerdote de sí mismo, como veremos en el próximo estudio, para ofrecer la ofrenda perfecta. Él tenía la ofrenda perfecta. Jesús era el sumo sacerdote que nos convenía, porque tanto como oferente, como el que ofrece, como la ofrenda que ofrecía, eran perfectas y santas. Cristo Jesús era hombre perfecto y sin pecado, y podía ofrecerse a sí mismo por los pecados. Hebreos 7, 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En Jesús confluyen el sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, y la ofrenda perfecta, que salvan perpetuamente. Hebreos 7, 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es por eso que la obra de Cristo fue completa, permanente y para siempre. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. Hebreos 9, 24 al 26. Entró Cristo por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús es el sumo sacerdote idóneo, perfecto, porque ofrece también la víctima perfecta. Por eso su sacrificio es perfecto, es permanente, es para siempre. No hace falta más sacrificio. Dios lo ha hecho ya una vez para siempre. Ahora, en el tiempo presente, Cristo está sentado a la diestra de Dios, intercediendo siempre por nosotros, con su sacrificio, con su ofrenda, con su sangre, intercediendo siempre por nosotros. Hebreos 10, 11 al 12. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sumo sacerdote perfecto, más ofrenda perfecta, redención perfecta. Eso fue lo que sucedió. Cristo nos ha llevado y lleva sobre sus hombros y corazón en la cruz. Así como el sacerdote, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, llevaba simbólicamente al pueblo sobre sus hombros y en el pecho, Cristo nos llevó sobre sus hombros, sobre su corazón, en la cruz, para darnos libre acceso al Padre. Hebreos 10, 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El camino ha sido abierto una vez para siempre. El camino a la presencia de Dios. El lugar santísimo es la presencia de Dios misma. Es el cielo, la morada de Dios. Cristo, con su sacrificio, nos abrió camino una vez para siempre. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del sumo sacerdote. Y para ello describimos las vestiduras del sumo sacerdote. La ropa interior blanca y limpia hablaba de santidad. La ropa exterior de los colores mesiánicos y oro hablaban de divinidad. El urín y el tumín hablaban de la voluntad de Dios. Los complementos exteriores hablaban de posesión de los requisitos para estar ante Dios, y la consagración de las vestiduras decían que sólo con sangre se purifica el pecado. Todo en la ropa del sumo sacerdote apuntaba al carácter y a la obra del Mesías Redentor venidero. El ministerio del sumo sacerdote y su cumplimiento fue en el Cristo histórico, en Jesús, el Cristo venidero, el Cristo que un día apareció en la humanidad, entre los hombres, para redimir a la humanidad. El sumo sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres, que ofrecía sacrificios vicarios por los pecados del pueblo para reconciliarnos con Dios. El sumo sacerdote era un tipo símbolo del Cristo Redentor venidero, y éste vendría de Dios y sería hombre sin pecado, para tener la ofrenda perfecta que dar una vez para siempre, para obtener eterna redención. Cristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros con la ofrenda de sí mismo. Nos dice la palabra de Dios que hay un solo Dios. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que Dios nos ayude a entender todo lo que tiene que ver con el sumo sacerdocio, a entender que Cristo, con su sacrificio, obtuvo eterna redención y que por esa redención hoy tenemos acceso a Dios Padre. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres un Dios fiel, que prometiste un Redentor, que prefiguraste su venida a través de muchos y diferentes símbolos, también el del sumo sacerdote. Gracias, Señor, porque hemos entendido, conocido y creído que tu Hijo es el gran sumo sacerdote de sí mismo, que se ofreció así por nuestros pecados, para nuestra redención y salvación,
Gracias, Señor. Ayúdanos a tener fe en Él y solamente en Él todos los días de nuestra vida. Y gracias, Señor, porque has provisto un camino a ti, que es Cristo tu Hijo. Bendito seas. Ayúdanos a seguir confiando en ti, en todas las cosas de la vida, en la sanidad que necesitamos, en todo lo que tiene que ver con cualquier cosa de trabajo, problemáticas, lo que sea, Señor. Ayúdanos a todos. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.